Hola, bienvenidos a una edición más de los beneficios de una educación temprana en el siglo XXI. Y el tema de hoy es la diversidad sexual. ¿Cómo entender esto de la diversidad sexual? ¿Qué es la diversidad sexual? ¿Y por qué es tan perversa la diversidad sexual para algunos? Cuando tratamos de explicar lo tan diversos que ya son los géneros sexuales, que incluso, mea culpa, no ubico todos, porque ya existen un montón. Cuando nació el transgénero, creo que ya se volvió un collage demasiado complejo para mí. Pero bueno, si tú gustas, busca algunas ligas que hablan sobre la diversidad sexual y vas a encontrar géneros que, de verdad, yo ahorita no traigo en la mente. Te voy a decir los que más recuerdo y ubico en la diversidad sexual. Sería el transgénero, es decir, aquellos que deciden hacerse una operación de genitales. El transvesti, que es el que lo único que hace es vestirse como el sexo opuesto para parecer sin ningún tipo de intervención quirúrgica. El homosexual, que elegantemente ahora le llamamos gay. La lesbiana, las filias que existen por ahí. Sí, existen la paidofilia, la zoofilia, etcétera, 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 pero que en algunos casos todavía no se los reconoce como diferencia o preferencia sexual, sino que todavía se les sigue viendo como una perversión. Bien, de entrada, déjame explicarte que lo que se interpreta como perverso en el mundo tiene que ver con el momento cultural en el que nos encontramos. Te recomiendo a Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, que es como se debe de decir, que es alemán, pero normalmente lo vamos a oír dicho así como muy a la mexicana de Nietzsche, pero es Nietzsche. Te recomiendo La Galla Ciencia para todas estas apreciaciones que estoy haciendo. Te recomiendo El Asiago Zaratustra, también te lo recomiendo. Y te recomiendo El Anticristo, que es donde vas a encontrar este tipo de afirmaciones. Y también te recomiendo de George Bataille, El Erotismo, ¿no? Bien, muy, muy interesante el libro, ¿no? Si en el momento cultural en el que nos encontramos, las convenciones sociales construidas a través de la moral y la moralina de la sociedad marcan esa tendencia de que algo debe de ser censurable o perverso, entonces eso se ve como tal. Es decir, si alguien dice que tiene muchas parejas, está visto socialmente mal, pero porque hay una convención social desde la época victoriana de las relaciones de la sanguinidad pura como algo perverso, como algo malo, como algo que no debe de ser, no desde el nacimiento de la moral, sino desde el nacimiento de la clínica. Por ahí también te recomiendo el libro de Michel Foucault que habla de esto, ¿no? El nacimiento de la clínica. Y en donde se discute este problema de que las convenciones sociales no necesariamente son por un usufructo moral, ético o de superación humana en lo humanamente humano, sino es más bien en una convención en donde hay que separar al loco, al enfermo, de los que sirven a la economía social del cuerpo en ese momento y que por ende van a ser productivos y quienes no lo vamos a hacer, ¿no? Ser perverso, es decir, en ese sentido, y tener estas perversiones necesariamente tiene que estar en contra de la construcción del capitalismo y del poscapitalismo, ¿no? O del neocapitalismo, para los que lo entendemos de esta forma. En ese sentido, la diversidad sexual, insisto, la legitimada y la no legitimada, necesariamente se encuentran atravesadas por una convención cultural que las debe legitimar o las debe de mantener como algo perverso y silenciado. En un ejemplo muy sencillo de esto, hasta que por ahí a algún país se le ocurrió decir que iba a legalizar las relaciones sexuales entre gente del mismo sexo, entonces fue que salieron hasta los artistas diciendo que living la vida loca, ¿no? Y entonces ahora sí todo el mundo ya se formó en la fila de los homosexuales y de los lesbianas y ya dijeron, ay, pues yo sí, yo también, y me quiero casar, y sí, hay que respetarnos todos a todos, ¿no? Pero anteriormente decir esto, comentar esto, argumentar esto, era penable, era punicionable, era cuestionable y era que se te relegara, ¿no? Ahora, una de las preguntas que yo me tendría que hacer y que te las dejo para si me la puedes contestar es, hoy socialmente en México, ¿sí estamos preparados precisamente para reconocer la diversidad sexual o todavía seguimos en el atavío de que el hombre es para la mujer para el hombre y que bueno,
un Dios que se le ocurrió que los genitales del hombre tenían que servir para la procreación con la mujer, bla, 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 bla. Si tu respuesta es afirmativa, bueno, entonces yo me preguntaría por qué Dios nos hizo un manojo de nervios. Es decir, por qué nos dio la sensibilidad para disfrutar la penetración masculina, es decir, anal, el hombre puede ser penetrado por el ano, y sentir un orgasmo porque tocas la próstata, y al tocar la próstata pues estás generando una erección, por cierto, genial. Y por el otro lado, la mujer puede disfrutar el sentir el placer de tocar el cuerpo de otra mujer. Entonces no entiendo dónde nace toda esta idea de que tenemos que ser uno con uno, o sea, la monogamia, que yo no estaría de acuerdo con ella. 2, que las constricciones sociales sigan determinando la idea de que el mundo tiene que ser heterosexual. Y más allá de ello, quisiera dejarte una reflexión para ir acotando de un libro que se llama El Código. Es de Basil Bernstein, en donde se hace una discusión entre el discurso de las clases altas y las clases bajas, y cómo las clases bajas hemos construido constricciones sociales a través de los lenguajes que permiten mantener sometido al sujeto a partir de ello. Y hay una fórmula también muy chistosa que determina esta construcción del lenguaje, que es decir, a mayor pobreza, una visión más maniquea del mundo. En ese sentido, lo que quiero decir en términos muy coloquiales es que mientras más se sea fuera de las instituciones educativas, es decir, que no se haya pasado por la universidad, bla, 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 bla. 2, que se tenga un acceso muy escueto a textos de diversidad social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se tenga una información más acabada de la vida en términos de otros procesos, otras doctrinas y otras culturas que nos permitan explicarla. En ese sentido, sí nos vamos a enfrentar a una fórmula que se contesta de la siguiente manera: a mayor de estas condiciones, una mayor de respuesta de carácter maniqueo religioso, y entonces, por ende, acciones violentas a través del lenguaje y reacciones físicas a través de esto. Se minimiza la tolerancia, se minimiza la diversidad, se minimiza la posibilidad de tener una posición de matices, una posición de medias cosas o de diversidad de cosas, ¿no? Es decir, aquí las cuestiones serían: o es malo o es bueno. Lo dice Dios, lo dice Dios. Entonces, por lo tanto, las estructuras son más cuadradas, ¿no? Entonces, por lo tanto, quienes hemos practicado otro tipo de relaciones no convencionales, somos muy sometibles a este tipo de críticas, y más cuando exponemos este tipo de ideas, las respuestas son muy maniqueas, ¿no? Son muy determinadas, muy cuadradas, muy del sentido religioso, muy del sentido moralino. Y entonces, por lo tanto, todavía lamentablemente yo te podría decir, en México, en las clases bajas, tenemos que seguirnos escondiendo, quienes tengamos algún tipo de preferencia diferente o algún tipo de opinión diferente al concepto de lo que hoy se entiende por sexualidad, por sensualidad, por estética, por el gusto del cuerpo, por el gusto del eros, ¿no? Hoy todavía se sigue permitiendo entonces seguirle diciendo al niño y a la niña que tener sensaciones sexuales necesariamente tiene que estar esperando a una cierta edad, a un cierto proceso y a otras características, pero que por mientras tenemos que espantarlos, crearles quimeras de enfermedades, quimeras de responsabilidades, quimeras de un montón de cosas que lo aíslen de una relación genitosexual o una relación erótica o una relación sensual placentera consigo mismo, y mucho menos esta idea de experimentarse en otro tipo de características sensuales y sexuales, ¿no?
Ahí sí tendríamos que preguntarnos qué tanto daño nos estamos haciendo porque estamos construyendo sociedades neuróticas, sociedades que están guardando esta energía sexual y que de repente por eso tenemos estas explosiones sexuales que no entendemos, ¿no? Es decir, no entendemos por qué el maestro de la secundaria con 40 y pico de años de edad o 50 y pico de años de edad o 30 y pico de años de edad se quiere cenar a la niña de 12, de 13, de 15 años de edad, ¿no? Porque el niño y la niña de esta edad también responden a este tipo de relaciones. Y por qué de repente no entendemos cómo es que las constricciones sexuales nos están dañando psicoemocional y físicamente, ¿no? Finalmente hoy sí te puedo decir con toda la seguridad del mundo que la abstinencia sexual, el no tener relaciones sexuales plenas y sanas con quien se quiere, cómo se quiere y en común acuerdo de con quién se hace, sí te llevan a enfermedades mentales, ¿no? Y a lesiones fisiológicas como el cáncer de próstata en el hombre, que a la larga pues detrimentan en tu calidad de vida, ¿no? Que tendríamos que estarla visualizando y que tendríamos que estar trabajando con ella, ¿no? Bien, pues con esta idea yo quisiera ir cerrando el capítulo del día de hoy que nos tiene juntos. Te agradecería el haber estado conmigo, el haber dialogado conmigo, y nos estamos escuchando en una nueva edición. Recuerda, soy Aramis Torres. Muchas gracias y hasta la próxima. Este programa es una realización de Púrpura Producciones.